Pero teníamos ya por entonces lo que podríamos llamar cierto talento, que dificultaba desenmascararnos. Y no siempre habíamos utilizado estas formas de evasiva para escaparnos de una obligación o para pagar una cuenta pendiente. Todo aquello nació espontáneamente entre un grupo de amigos que salía a divertirse los fines de semana, que compartían los mismos espacios comunes, las mismas ganas de no hacer nada y, como no, el mismo asco por lo que en general estaba bien visto. El primer grupo, que no duró mucho, puede ubicarse entre los que frecuentaban el boliche Sultrain, frente a la plaza de San Martín. La edad promedio que teníamos era de 17 años, y desarrollábamos nuestras reuniones en el espacio llamado Junior o Matiné, que comprendía el horario de boliche de los más jóvenes, de 13 a 17, como mucho, y que comenzaba a las 6 de la tarde y finalizaba a las 12. Considero ya una muestra de provocación frecuentar un lugar en el que éramos los de mayor edad. Yo solía ir con Rubén, con Palito, con Jorge, y de vez en cuando con Iván, cuando no tenía que responder a sus innumerables pedidos de noviazgo. Comenzamos a asistir al boliche como los demás jóvenes, a divertirnos, distraernos del colegio o el trabajo, y a conseguir besuquearnos con algunas muchachas, pero nunca nada más que eso. Y estaba en juego el orgullo, el ego, el demostrarle al otro que se podía conseguir a la chica más linda, que se podían llevar las últimas zapatillas de moda, el moverse como se suponía se movían los que tenían personalidad, decir lo que en el fondo decían los que estaban seguros de sus movimientos, de sus actos. Juegos que, al fin y al cabo, practicaban la mayoría de los jóvenes, y no tanto de nuestra edad. Pero en algún punto eso pareció cansarnos, asquearnos diría yo, y necesitábamos expandir nuestras rivalidades, nuestras muestras de identidad consolidada, por así decirlo. Cierto es que ya había algo predestinado en nuestras propias personalidades para que termináramos haciendo lo que finalmente hicimos. Pienso que no hubiera sido suficiente que uno solo de nosotros hubiera tenido por aquel tiempo una intranquilidad en su interior. Fue necesario, como hoy lo sé, que existiera un malestar general, una inquietud que necesitaba ser apaciguada, un deseo común de liberación contra ciertas cadenas que nos ataban. En poco tiempo se nos unió otro grupo que, aunque mayor al comienzo, quedó en poco tiempo reducido, junto al nuestro, a un puñado de jóvenes que a cada momento se sentían más identificados entre sí. Sultrain poseía en su zona posterior un patio que daba al aire libre, en donde una gran cantidad de sillones daban comodidad a quienes querían sentarse un rato a tomar un poco de aire, o simplemente querían descansar los oídos de la ensordecedora música. Y, tal vez, todo comenzó allí, una noche un rato antes de las 12, en donde todo nuestro grupo se hallaba sentado entre los sofás, mirando aquí y allá, como hacían la mayoría, lo que estaban haciendo los demás. Andy era uno de los del nuevo grupo, y se hallaba sentado con la mirada perdida entre la muchedumbre que entraba y salía del interior del recinto. En un momento notó que la mayoría de nosotros lo miraba, por un motivo que ya no recuerdo, y al ver que estaba próximo a unas jóvenes que hablaban sentadas a su lado, comenzó a retorcerse como si sufriera un ataque epiléptico. La rigidez de su cuerpo mientras sacudía los brazos, las piernas, invertía los ojos y estremecía la cabeza, le dieron al ataque una veracidad que nos cubrió con un manto de perplejidad y nos impidió movernos. Pero un momento después recuperó la postura en su sillón, se alisó su largo cabello, nos miró a todos uno por uno y comenzó a reírse a carcajadas. Si bien algunos de nosotros llegamos a creer que de veras estaba sufriendo un ataque, al verlo reír comprendimos de inmediato que era una broma. Pero había algo más. Casi todos pudimos ver, o al menos yo sí reparé en eso, que las muchachas que se encontraban sentadas junto a Andy, al ver que éste se convulsionaba, se levantaron y, haciéndose la distraída, se alejaron del lugar. Volvimos a reírnos esta vez por cómo se alejaban las muchachas, fingiendo que no habían visto nada. Andy mismo se reía, como suele decirse, hasta las muelas. He mencionado este suceso pues lo considero el alumbramiento que dio pie a todo lo que ocurrió después. Lo curioso fue que ninguno se dio cuenta en aquel momento de qué fue lo que nos atrapó, qué es lo que en un futuro se convertiría en nuestra obsesión. Al menos hablo por mí.
Pero creo que para todos los que comenzamos aquella época loca, por llamarla de algún modo, supimos que nuestro alimento, el néctar que buscaríamos como abejas embriagadas, de nuevo hablo por mí, no era lo que Andy había hecho, sino lo otro, lo que se había producido fuera de él. Podríamos llamarlo el efecto en la sociedad, la obligación de enfrentar a individuos de dicha sociedad ante algo que les exigía salir del cascarón, por usar un tópico. Esas verdades cristalizadas por los imbéciles, como decía Francisco Umbral. Les poníamos ante una obligación de la que no podían escapar, y pudimos ver, a través de los años que decidimos llevar las actuaciones por todo Buenos Aires, las reacciones más diversas e insospechadas. Pero aquella noche en Sultrain aún era temprano para saber todo esto, y la broma de Andy pronto fue olvidada, mas no su semilla, que ya anidaba en cada uno de nosotros. La velada terminó con la partida de cada uno rumbo a su casa, con un saludo como los de siempre, pero con unas inconfesadas ganas de encontrarnos al fin de semana siguiente. No recuerdo quién fue el segundo que fingió un ataque epiléptico en la calle, porque en Sultrain no volvimos a hacerlo por miedo a las represalias de los empleados de seguridad. Pero pronto comenzaron a sucederse por todos lados, y cada uno de nosotros debió perfeccionarse en las representaciones. Hubo quien no estuvo de acuerdo con estas actividades, pero como no se obligaba a nadie a nada, en poco tiempo el grupo se redujo una vez más. De inmediato nos dimos cuenta de que si uno se dedicaba a retorcerse fingiendo un ataque, los demás no debían reírse, pues de ese modo se ponía en juego la operación. No solo corría un riesgo el actor de turno, sino que podía pasar, como de hecho pasó, que los que presenciaban la escena increparan a quienes se reían del que suponían aquejado por una enfermedad. Por supuesto que nuestra intención no fue nunca reírnos de los enfermos de epilepsia, sino de los sanos, que en muchas ocasiones fingían un interés ficticio que los sacara lo antes posible de la escena. Nos reíamos de cómo la gente intentaba zafar, de su hipocresía, y digo nos reíamos porque hoy puedo decir con seguridad que aquel tiempo fue el período de mi vida en que más me reí. Llegué a sufrir dolores en la mandíbula y el estómago tras llegar a mi casa, luego de tanto reírme. Rubén fue, sin duda, uno de los maestros indiscutibles en este arte. Siempre pienso en aquel muchacho conservador y religioso que era cuando lo conocí, y que, para mi total asombro, tras corromperse con nosotros, seguiría siéndolo. Sus ataques eran verdaderamente violentos. No dudaba en atizarse la cabeza contra lo que fuera, y derrumbarse ante los gritos horrorizados de las viejas que trataban de frenar la caída de sus 90 kilos de peso y sus casi 1,80 m de altura. Una vez en el suelo lanzaba gritos agudos y retorcía como la cola recién cortada de una lagartija, llegando incluso a provocar santiguaciones entre el público. Fue a su vez uno de los mejores que llegó a dominar el arte de devorar la risa, que consistía en reírse internamente, de manera igualmente placentera, pero dejando el rostro inconmovible. Además fue uno de los responsables de ampliar el limitado repertorio de retorcijones epilépticos. Aportó al grupo la habilidad de ser apresado por un ser misterioso oculto en el interior de los tachos de basura, que le aprisionaba con la mano tras tirar un papel y comenzaba a morderlo y hacerlo gritar como un endemoniado. También desarrolló con gran talento los accidentes que sacudían su cabeza contra las cabinas telefónicas. Colocaba la mano justo antes de que su cabeza golpeara el plástico, aunque luego se dedicaba directamente a darle de lleno con la cabeza, consiguiendo provocar un estrépito que atraía la atención y lamentos de todo el que se hallara cerca. Su cara de niño bueno, morocho y de sonrisa fácil, teñía de veracidad todas sus actuaciones y le ganaban la solidaridad de los presentes. Conseguía con facilidad inventar palabras que parecían el dialecto de un enfermo mental o un enajenado, y desorbitaba los ojos de manera que parecía arrasado por un espíritu convulsionado. Recuerdo un ataque monumental, llevado a cabo en la escalera mecánica de un centro comercial. Él iba primero, y las escaleras ascendían a una de las plantas superiores del lugar. Rubén empezó, como siempre, con una leve inclinación de su cuerpo, para luego dejarse llevar por fuerzas que solo él conocía, y que le hacían zarandear los brazos como si cazaran moscas en todas direcciones, lanzando gritos que hubieran hecho retroceder a un sacerdote experto en exorcismos. La gente comenzó a recular por la escalera como si fuera un solo cuerpo, y nosotros, en la parte posterior, nos dedicábamos a representar individuos que sufrían una gran incomodidad. Este era otro rasgo que se desarrolló hasta alcanzar el virtuosismo.
Solíamos copiar las mismas reacciones que veíamos en la gente. Era como devolverles el reflejo tal si fuéramos un espejo. Casi nunca nos reíamos, no sé, tal vez en el fondo queríamos dar un mensaje sin saberlo. Pero no había una doble intención en lo que hacíamos, solo queríamos divertirnos. Andy continuó con sus retorcidas, pero, poco a poco, pese a ser el innovador en este campo, tuvimos que reconocer entre todos que no tenía talento para ello. Al menos comparándolo con Rubén. Estaba Juan, que era primo de Andy, y se dedicaba a tropezarse contra los bancos, las viejitas y los postes de luz. Era bastante bajito y se lastimó varias veces en las piernas y codos en sus graciosas demostraciones. Unos meses más tarde, haciendo entre todos un recuento para saber quién había sido el más loco de todos, se llegó a la decisión unánime de que Juan había hecho las cosas más retorcidas. Juan se emocionó de tal manera con su victoria que empezó a dar brincos como si fuera un carnero, irguiendo el cuerpo y lanzando unos extraños relinchos. Estábamos en la peatonal Belgrano, en San Martín, y Juan saltaba de un lado a otro y obligaba a que lo esquivaran los paseantes, y no se detuvo hasta que impactó su frente contra un kiosco de revistas que estaba cerrado. Su cabeza atravesó el cristal y los vidrios que cayeron le produjeron un corte en la frente. Volvió a nuestro lado entre una marea de aplausos y ovaciones, sin dejar de saltar, y mostrándonos en su frente la sangre que le emanaba de su herida abierta. Mostraba aquella sangre a modo de homenaje, una forma de decir: «Miren muchachos, no se han equivocado al elegirme». Yo siempre me esforzaba por complacer a mis amigos y no dudaba en fingir que me daba una descarga eléctrica a la tapa de un semáforo o me pellizcaban los testículos las puertas del tren. También competíamos con Rubén a ver quién lograba plegarse más en una retorcida o gemir con mayor sonoridad en la plaza de San Martín. Entre mis aportes pueden contarse el fingido enganchamiento de la ropa en una escalera mecánica. El truco consistía en estirar la camiseta hasta tocar el apoyamanos, y luego fingía haberme quedado atrapado. Entonces comenzaba mi actuación, que se centraba en luchar por mi liberación. En este punto me es preciso reconocer que no toda la gente trataba de evadirse del problema. Hubo quien, al ver a un prójimo atrapado por una escalera que al final del recorrido pretendía tragárselo, acudía a toda carrera a socorrerlo. De ahí que nuestras actuaciones tenían que ser perfectas. En una de aquellas intervenciones ocurrió que una anciana que viajaba plácidamente a nuestro lado se abalanzó contra la estructura de la escalera y con sus paraguas comenzó a golpear la goma que me arrastraba a lo que ella creía un accidente seguro. Otro sujeto se adelantó tropezándose contra los que aún no se daban cuenta de lo que pasaba y oprimió al final de la escalera y contra el suelo un botón rojo que detenía el motor. Al llegar a aquel punto ya dominábamos a la perfección lo de devorar la risa. Yo poseía además una exclusividad propia, realizada siempre en la plaza de San Martín, y era la de molestar a una vendedora de flores que terminaba correteándome por toda la plaza para pegarme. No recuerdo bien cómo comenzó todo, pero una noche nuestras miradas se cruzaron, y tras hacerle unas caras de burla, la mujer montó en cólera y se lanzó a la carrera contra mí. Yo era bastante ágil, y mientras huía de ella aletargaba intencionadamente el paso, estirando las piernas y haciendo como que luchaba contra el viento o como si me arrastraran con un hilo. Estas simulaciones divertían mucho a mis amigos y a quienes observaban la acción, y encolerizaban aún más a mi perseguidora. Pero así como aquella vez en Sultrain vimos por vez primera a Andy retorcerse y nos cansamos, todas estas actividades terminaron por aburrirnos, y ese aburrimiento nos impulsó a buscar nuevas formas de expresión, porque, como hoy sé, lo que necesitábamos era expresarnos. Al meditar sobre el asunto, decidimos ampliar nuestro campo de acción al centro de Buenos Aires. Un viaje a Chivilcoy alejó a Iván por un tiempo de nosotros. Los motivos que lo llevaron a hacer aquel emprendimiento y con quien lo hizo nunca estuvieron claros, por lo que no podía salirle nada bien. Es más, aquel periodo sería recordado por mi amigo como uno de los peores de su vida, en donde la soledad y el pasar hambre serían lugares comunes. Pero volvamos, que ya vendrá el tiempo de contar esto en detalle. Entonces decidimos tomarnos el último tren que salía de la estación de San Martín, a las 2 en punto, y encaminarnos al centro porteño. El matiné de Sultrain dejó de interesarnos, por lo que deambulábamos comiendo alfajores y tomando Coca-Cola a la espera del viaje de medianoche.
Algo cambiaría en el grupo, del que solo habíamos quedado 4, y en el que se concentraría la ejecución de intervenciones en la hora de la madrugada. Hoy pienso que ninguno de nosotros era consciente de que en aquellas incursiones había algo de enojo, de furia contenida en busca de liberación. Y la muestra la tuvimos nada más alejarnos de nuestro ambiente. El viaje en tren hasta el centro duraba casi 1 hora, pero el borboteo de furia que antes mencionaba no estaba dispuesto a esperar. Elegíamos siempre el último vagón, pues nos quedaba para nosotros solos, y nos permitía ver mejor al chancho cuando venía a pedirnos boletos. No pudimos quedarnos tranquilos por mucho tiempo, por lo que en mi propia inquietud descubrí el modo de destrabar los asientos para poder sacarlos. Los trenes eran viejos, por lo que no costaba mucho esfuerzo extraerlos y, como si el asunto ya hubiera sido planeado con anticipación, nos dedicamos a arrojarlos por las ventanas del tren. Nació de este modo un periodo donde la destrucción tomaría parte activa de nuestras actividades. No alcanzaba ya a observar las actitudes de la gente. Necesitábamos extraer lo que contra nuestra voluntad y conciencia se había acumulado. Recuerdo el placer, sí, el placer, de ver los cuerpos de los asientos volando en la oscura noche, estrellándose y haciéndose añicos contra las vías para desaparecer luego con el avance del tren. No tardamos en centrar nuestra atención en arrancar las manijas de las ventanas, de las puertas. Nuestras miradas se cruzaban relampagueantes, sacando chispas cuando un crujido anunciaba que algo se había roto. Decidimos obviar la destrucción de los tubos de luz, ya que no queríamos atraer la presencia de los agentes de seguridad del tren, si es que existía algo así por aquella época en Buenos Aires. Tras partir de la estación, 3 de febrero, la última antes de retiro, habían unos largos 20 minutos antes de llegar, por lo que la excitación nos vencía y como posesos arremetíamos contra todo lo que se pudiera romper. Todavía me sorprende el que nunca nos hayan apresado en todos aquellos ataques. En realidad nunca fuimos apresados haciendo ninguna de las incursiones. Este detalle llegaría incluso a molestarnos y a buscar intencionadamente que nos reprendieran o nos dijeran algo en relación a lo que hacíamos.